Hola a todos, bienvenidos a mi canal AC Paul. A continuación voy a presentar el principio de D'Alembert. Vamos con los conceptos básicos para entender a qué idea llegó D'Alembert. Por ejemplo, tenemos este cuerpo, este sólido rígido, que se le actúan tres fuerzas. Sabiendo que la sumatoria de estas fuerzas va a producir, ¿verdad?, una fuerza neta en este punto del cuerpo, digamos que pasa por D. Sabemos que esa fuerza de por sí va a producir en el centro de gravedad, en el centro de masa, una aceleración traslacional y una aceleración angular, produciendo, en pocas palabras, una sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración y una sumatoria de momentos igual a la inercia por la aceleración angular. Obviamente están desfasados en el punto D. Entonces, nosotros, ¿verdad?, por Newton, sabemos que si nosotros queremos describir esos puntos, nosotros lo único que tenemos que hacer es escribir, por ejemplo, que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y también, ¿verdad?, y también que las sumatorias de momentos, ¿verdad?, es igual a la inercia por la aceleración angular. O también podemos escribirlo, este es en G, este es en G, ¿verdad? O también podemos escribirlo como la sumatoria de momentos, ¿verdad?, en el punto D, igual a la inercia en el punto D por esta aceleración angular, ¿verdad? O sea, estudiando en este punto. Ahora sí, sabiendo esto, D'Alembert se hizo una gran pregunta. Él se preguntó, ¿qué fuerza se necesita para poder mover una máquina? ¿Qué fuerza se necesita para poder mover una máquina? Por ejemplo, tú tienes un mecanismo, vamos con el mecanismo más sencillo. Y él se preguntó, ok, tengo este mecanismo, está en reposo. ¿Qué necesito? ¿Qué fuerza necesito para comenzar a moverlo? Comenzar a darle una aceleración a esta máquina. Pues bueno, en base a este principio, él llegó a una conclusión. Que las fuerzas requeridas para producirlo, ¿verdad?, se describen de la siguiente manera. Las sumatorias de fuerzas más, ¿verdad?, más, y todo lo que estaba del otro lado de la ecuación lo pasó de esta manera. Igual a 0. Y también, bueno, también podríamos escribirle acá, ¿no?, que aquí sería menos la inercia por la aceleración angular igual a 0. O, perdón, más, este en el punto D, este en el punto G, igual a 0. Y yo sé que ustedes dirán, pero lo único que hiciste fue que pasaste esta ecuación acá y le hiciste negativo. Pues no. Lo que aquí está escribiendo va más allá de un simple reemplazo. Este vector que está apareciendo de este lado como negativo, que lo voy a pintar ahora, este vector que está aquí, ¿verdad?, este vector que está aquí, este vector que está acá, este vector que está acá, se lo conocen, ¿verdad?, como fuerzas ficticias. ¿Ya? Entonces lo conoce como fuerzas ficticias. ¿Y a qué viene a dar esto? Pues bueno, lo que nos dice es que toda la sumatoria de las fuerzas externas más las fuerzas ficticias deben dar equilibrio. Las fuerzas externas más las fuerzas ficticias deben estar en equilibrio, o sea, el vector 0, equilibrio. Estas fuerzas ficticias se las conocen como las fuerzas inerciales o FI. Y lo que nos quieren describir estas fuerzas inerciales es lo que nos dicta, ¿verdad? Obviamente, ¿dónde están las fuerzas inerciales? La primera ley de Newton. Que todo cuerpo tiene su estado de movimiento, al menos que otro, ¿verdad?, lo mueva. Pues bueno, ese mantener, ¿verdad?, esa fuerza, se le conoce también para estas fuerzas iniciales como la fuerza que resiste, ¿verdad?, al cambio del movimiento. Ok, entonces lo que se preguntaba a él es qué fuerza yo necesito para moverlo.
Pues bueno, cuando yo voy a comenzar a mover el cuerpo, yo voy a comenzar a mover este cuerpo, va a aparecer una fuerza ficticia que me va a decir, aguanta, no quiero que te muevas. Y esta fuerza ficticia es la que nosotros tenemos que analizar en este principio de D'Alembert. Entonces, ¿cómo? Todavía no se mueve el cuerpo, él concluyó de una manera que todo, ¿verdad? Todo el sistema se encontraba, ¿verdad? Se encontraba en un equilibrio dinámico. ¿Okay? El sistema se encontraba en un equilibrio dinámico. O sea, es literalmente equilibrio dinámico, es lo que yo respondo. ¿Qué fuerza necesito yo para mover el cuerpo? Entonces, este equilibrio dinámico es la primera ley de Newton. ¿Y qué estaba escrita la primera ley de Newton? Que las sumatorias de fuerzas son igual a 0 y las sumatorias de momentos son igual a 0. Entonces, yo sé que el cuerpo va a acelerar. Sin embargo, todo mi estudio, una vez yo haya hallado las aceleraciones, ¿verdad? Las sumatorias de todas estas fuerzas externas y de inercia o internas en un sólido rígido son 0. Ese es el principio de D'Alembert, ¿ok? Entonces, van a haber sistemas, ¿verdad? Que él se dio cuenta de que no van a estar balanceados. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, imaginemos esta llave. Esta llave, ¿verdad? Y en esta llave, este es su centro de gravedad en el punto G. Y digamos que en esta llave aplico 2 fuerzas por donde quieran, unas 500 fuerzas. Y saben que la sumatoria de fuerzas van a actuar acá. Entonces las sumatoria de fuerzas actúan acá y eso va a producir, obviamente, ¿qué va a producir aquí? Va a producir una masa por aceleración y además una aceleración angular. Pues bueno, el principio de D'Alembert, el man me dice, ok, yo sé que estás moviendo el cuerpo para allá y no está equilibrado. Entonces, lo que él hace es que esta masa por aceleración, él la transporta en esta línea, esta colineal que estaba aquí, que hacía esta fuerza. Recuerden, yo necesito una fuerza ficticia. Pero yo no voy a actuar en este punto G. Va a actuar en el punto donde está la línea de acción para que esté en equilibrio. Y el man dice, ok, tú necesitas aquí un brazo de palanca y la fuerza ficticia que va a aparecer ahora va a ir en contra. Porque tu aceleración del centro de masa, ¿para dónde se fue? Se fue para allá. Pero no, yo te digo que ahora vas a tener una fuerza ficticia en este sentido. Aquí es igual a menos masa por aceleración. ¿Y el momento angular? ¿Pero qué pasó? ¿Verdad? Este momento angular que tenemos acá, si estuviera en el centro de masa, obviamente estaría en contra. Pero como lo hemos desfasado, hemos hecho un par de fuerzas. ¿Qué te dice el par de fuerzas? Este par de fuerzas te dice de esta manera. Que ya creo que lo había descrito, no lo había descrito en este punto de acá. Bueno, esta fórmula de acá, que es estudiando en el otro punto, también se estudiar en el punto D, por ejemplo, se le conoce como la ley de Steiner. ¿Qué decía la ley de Steiner? ¿Verdad? Que las sumatorias de fuerzas en un punto que no es las sumatorias en un punto que no es igual a la inercia en ese punto D, ¿verdad? Por aceleración angular, más ese brazo de palanca, o en este caso sería la distancia h, masa por la aceleración angular. Ahora, no entiendo qué significa la ley de Steiner. Súper fácil. El par de fuerzas, si tú tienes un cuerpo y sabes que en su centro de gravedad estás actuando un momento, este momento tú lo podrías describir como, ¿verdad? Unas fuerzas que actúan, por ejemplo, acá, con un brazo de palanca, H. O sea, has pasado un momento y lo has desfasado en otro punto, en un punto D. ¿Ya? Entonces, eso te ayudará a simplificar el problema, porque tener momentos y tener fuerzas en un cuerpo, obviamente, se hace más complicado. Y esta fuerza, este brazo H, obviamente, lo que viene descrito, o cómo es que es descrito, es que el momento, ustedes saben que es brazo por palanca, H por esta fuerza. Usando la misma analogía, el momento aquí era igual a la inercia en el punto G, porque está actuando en el centro, ¿verdad? En el punto G, por la aceleración angular, debe ser igual, ¿verdad? A este brazo H, ¿verdad? Por la masa por la aceleración del centro de gravedad. ¿Sí ven? Entonces, este brazo de palanca ya transformó nuestro momento y lo desplazó a ese punto. Y bueno, eso es lo que describe la ecuación de D'Alembert.
Vamos a hacer unos ejercicios para tener más clara esta idea y poder aplicarla. Gracias.